continuación crearemos nuestra primera ruta para hacer inserciones a la base de datos y posteriormente para poder recuperar esa información. También haremos uso de la herramienta de Postman. Así que vamos a cerrar la terminal. Sabemos que el servidor está corriendo en este momento y vamos a comenzar con nuestra primera ruta. Nuestra primera ruta va a ser de tipo post. Entonces aquí donde tenemos la ruta, de hecho podemos crear un comentario llamado rutas. Por debajo de esta o de este comentario vamos a crear app.post. En este caso es el tipo de protocolo que vamos a utilizar. En este caso es de tipo post. Recuerden que antes era de tipo get, que era para recuperar básicamente. En este caso es de tipo post. Ok, una vez que tenemos esto, la metodología sigue siendo la misma. En primer lugar necesitamos aquí entre comillas indicar el nombre de la ruta. No podemos poner en esta ocasión la barra porque básicamente ya la tenemos definida. Esta sería la ruta de inicio que más adelante pues vamos a tener que modificarla, pero en este caso vamos a crear una nueva ruta y el nombre que nosotros le pongamos acá vamos a básicamente utilizarlo cuando ya vayamos a hacer el envío a través de un método post. Ok, en este caso a mi ruta le voy a poner add user. Después de esto lo que viene a continuación es una función donde nosotros vamos a recibir en este caso dos parámetros, que sería el request, que es lo que el usuario envía, y el parámetro response. En este caso lo podemos abreviar de esta manera. A continuación viene una función de flecha y después el cuerpo de la función de flecha. Vamos a ver cómo es que funciona la nueva ruta que acabamos de crear, y aparte de eso vamos a dar unos ejemplos, o voy a dar unos ejemplos de estos parámetros para que vayamos aterrizando este concepto. Entonces bien, la ruta va a ser de tipo post y va a ser la siguiente. Voy a darle control C, pero antes me voy a asegurar que el servidor esté corriendo, en efecto. Entonces vamos a control S, perdón, y automáticamente aquí esto se tiene que recargar y me tiene que salir los mensajes sin ninguna advertencia. Ok, entonces si esto yo lo copio digamos, bueno, con control C vamos a copiar. Entonces si nos vamos al navegador, recuerden que aquí tenemos localhost, en este caso ponemos la barra y pegamos digamos que completamos la URL. Pero como yo les dije en el video anterior, cuando nosotros hacemos una petición desde un navegador es de tipo GET, por lo tanto eso no nos va a funcionar. Pueden ver ustedes que dice que no se puede obtener pleca al user, aunque en efecto nosotros ya la hemos creado. Entonces bien, ¿cómo nosotros podemos comenzar a hacer nuestras pruebas? Para eso vamos a abrir Postman. Entonces escribimos Postman y abrimos la aplicación. Ok, entonces una vez que hemos abierto Postman nos aparecerá una ventana más o menos como esta. Si a ustedes no les aparece esto, pues no se preocupen, esto obviamente son cosas que yo he ido trabajando conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces digamos que esto es lo de menos. Lo importante es que tengan acceso aquí a este botón más. Simplemente van a hacer un clic en este botón y se va a crear este tipo de digamos de ventana para que ustedes puedan hacer la petición. En este caso, si ustedes hacen un clic acá, van a ver que hay varios tipos de peticiones que utilizan un protocolo GET, un protocolo POST, PUT, PAT, DELETE, ELL y OPTIONS. Pero básicamente nosotros nos vamos a centrar en el GET, o sea, vamos a utilizar el GET, el POST, el PUT y el PAT y el DELETE, perdón. Básicamente estos. ¿Qué más necesitamos? Pues aquí obviamente nosotros necesitamos proporcionar la ruta que hemos creado en nuestro proyecto. Si ustedes se fijan es add user, pero en este caso no solamente basta con eso. Si nos vamos a la petición del navegador, vean ustedes que tenemos localhost, dos puntos, número del puerto y la ruta correspondiente, que en este caso es add user. Entonces lo vamos a copiar
Vamos a venir acá y lo vamos a pegar. Si yo hago un send, van a ver que esto me devuelve un 404 que me dice que es un not found. En este caso el not found es básicamente porque esta ruta no se encuentra, es básicamente la misma que me está devolviendo aquí el navegador. Entonces bien, para eso yo tengo que cambiar aquí a post porque así lo he configurado en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar aquí a post y vamos a volver a enviar. Entonces vamos a un send, vamos a esperar un momento y básicamente ahí la petición se está realizando. Pero ¿qué sucede? Porque esto se queda así como en un bucle infinito. Eso es porque el cliente está esperando una respuesta del lado del servidor, y del lado del servidor básicamente nosotros no tenemos nada. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos imprimir aquí por consola. Vamos a poner un console log en este caso del request. Vamos a hacerlo siempre, vamos a darle control S. Vamos a hacer un poco más grande la terminal. Voy a parar el envío. De hecho ya se paró y voy a volverlo a enviar. Pero lo voy a poner de la siguiente manera. Vean, lo voy a poner así y voy a volverle a dar send. Entonces cuando ya hago send, noten ustedes aquí en la parte izquierda, noten ustedes todo lo que se le está mandando al servidor sin que nosotros lo sepamos. O sea, todo esto es información. Todo eso es información y van a ver ustedes que básicamente aquí pues tenemos un montón de valores que no todos los vamos a utilizar obviamente. Veamos lo siguiente, o mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar una variable, en este caso en el request, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si nos vamos a Postman, vamos a cancelar esto para salirnos de ese bucle. Entonces vamos, si ustedes se fijan aquí dice params, query params, authorization, header, body, prerequest, test y settings. Nosotros vamos a utilizar aquí algunos de estos. Entonces, por ejemplo, vamos a mandar por query params, vamos a mandarle un valor. Por ejemplo, nosotros pensemos que lo que tenemos aquí es un formulario web y nosotros vamos a mandarle un key, en este caso una llave, y le podríamos mandar un valor. Entonces, por ejemplo, el key sería el nombre de la variable. En este caso le podríamos mandar nombre, por decirlo de esta manera, o sea, así se va a llamar la variable, y aquí le podríamos mandar la variable David Reyes, por ejemplo. Entonces, al mandar esto, estamos mandando un dato. Posiblemente esto sea como les decía, podría ser un formulario real. Entonces aquí vamos a montar, por ejemplo, ciertos valores, por ejemplo, de esta manera. Y lo ideal es recogerlos o tomarlos del lado del servidor y después de eso poderlos procesar. Entonces aquí en vez del console log, bueno, lo voy a comentar de momento, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo podría crearme una variable, por ejemplo, que se llame nombre-usr, y esto es igual, y en este caso este es el objeto por donde yo voy a tomar esos valores. Pero vamos a ver, antes de mandarlos a recuperar, quiero que volvamos a imprimir el objeto. Voy a colocar esto así de esta manera y voy a limpiar la pantalla con un CLS. Vamos a presionar, en este caso control C, voy a parar el servidor y voy a escribir CLS para limpiar la pantalla y voy a volver a levantar el servidor. Entonces bien, por mientras levanta el servidor, ok, ya se levantó, voy a mandar estos parámetros y noten que estoy en params, query params. Entonces solamente escribí estos parámetros, estoy mandando dos valores y noten ustedes cómo la URL también cambia en la parte de arriba. Después de la ruta add user viene un signo de interrogación. Esto cuando ustedes vean una URL en internet significa que son parámetros. El nombre que aparece aquí, es decir, la palabra nombre, es el nombre de la variable y después viene el valor de esa variable.
y después viene el signo ampersand, indicando que sigue otra variable y así sucesivamente. Entonces bien, le voy a dar un send, esto obviamente se va a quedar en un bucle infinito porque no estoy recibiendo la respuesta, pero quiero que noten aquí lo siguiente. Aquí se imprimió el objeto con este console log y estoy imprimiendo el request. Quiero que noten, aquí viene, por ejemplo, aquí tengo el route, tengo el path, vean que el path es este, pero si yo sigo subiendo, vamos a encontrar en algún lado los valores. Entonces vean que tengo params y aquí tengo query y aquí tengo el nombre, David Reyes, ID, y tengo este número ID, y esto es un objeto JSON de tipo o con formato JSON. Entonces, ¿cómo yo puedo imprimir estos valores? Porque aquí lo estoy imprimiendo en consola, estoy imprimiendo todo este objeto. Entonces yo podría crearme aquí una variable llamada let, una variable llamada nombre-usr, que va a ser igual a request, en este caso a rect punto, y noten ustedes acá que tengo query, es digamos el valor que necesito para poder recuperar esto. Entonces, si yo le pongo punto query, así, nada más, y después de esto quiero imprimir esta variable, vamos a volver a hacer el mismo ejemplo. Entonces van a notar ustedes que cuando vuelvo a hacer el envío, vamos a hacer un send y noten que lo que estoy imprimiendo ahora es el objeto en sí. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener el nombre y por aparte el ID? Porque aquí estoy obteniendo básicamente todo lo que se le está mandando. Entonces, aquí después del punto query voy a poner punto nombre, porque así se llama el objeto o el valor del objeto. En este caso es el que yo ando buscando, que sería el nombre. Entonces le voy a dar control S, voy a volver a mandar el parámetro, voy a darle cancelar y voy a volver a mandarlo. Entonces ya se hizo el envío y quiero que noten lo siguiente. Si a un caso se queda pegado al servidor, entonces ustedes solo presionan la tecla Enter, presionen Enter para que se vuelva a poner en ejecución al servidor. Voy a volver a hacer el envío para que notemos el cambio. Vamos a ponerlo así, de esta manera, y voy a guardar aquí el cambio porque yo solamente quiero imprimir el nombre de este objeto. Entonces bien, vamos a imprimir por consola y le vamos a poner aquí una concatenación que va a decir el nombre que se recibe es dos puntos y lo vamos a concatenar con el signo más y aquí con dos puntos. Vamos a control S. Entonces el servidor se vuelve a poner en ejecución. Voy a darle enviar y noten que dice el nombre que se recibe es David Reyes. O sea, ahí estoy obteniendo a través de esta línea rec.query.nombre, estoy obteniendo básicamente el nombre que está acá. Si quisiera el ID, pues básicamente aquí simplemente le pongo ID y eso es todo. Entonces vamos a darle control S y al darle send, entonces aquí vean que ahora me imprime el ID. Ahora bien, así es como nosotros podemos obtener los valores. Recuerden que este es como un formulario que viene del lado del cliente y lo estamos mandando por query params, pero nosotros también podríamos mandarlo de otro tipo que más adelante vamos a ir viendo. Ok, voy a hacer lo siguiente, voy a darle un poquito más de sentido a esto, porque la idea es que comencemos a hacer una inserción en la base de datos. Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente, voy a crear aquí una variable llamada data, y data va a ser igual a, podríamos decir que data va a ser igual a rec.body. Si ustedes se fijan, estoy utilizando el mismo argumento, que en este caso es rec, y quiero imprimir el body, pero en este caso el body, si nosotros analizamos el request, vamos a ver que el body no viene dentro de lo que estamos mandando, solo viene de query, el query params. Entonces bien, aquí por ejemplo no tenemos, si comenzamos a buscar, no tenemos el cuerpo de la petición. Y eso es porque para eso se necesita
que la información se envíe a través de, en este caso, del body, que es este que está acá. Entonces, si nosotros hacemos un clic en body, vamos a cancelar esto para empezar. Nosotros podríamos mandarlo en el cuerpo la petición. Entonces, si ustedes se fijan aquí, dice for data y también tenemos x por URL encoder, y entonces nosotros podemos hacer uso de cualquiera de estos. Pero para hacer uso de esto necesitamos instalar otro paquete, un paquete que parsee la data, porque si nosotros lo enviamos de esta manera, básicamente pues no hay una forma del lado del servidor de poder obtener esa información. Entonces nosotros acá necesitaríamos un nuevo paquete. El paquete que vamos a necesitar en este caso es un paquete que vamos a estar utilizando siempre y se llama body parser. Entonces vamos a, por ejemplo, a crear una constante y vamos a decirle body parser, así de esta manera, y esto va a ser igual a require. Lo que vamos a requerir aquí es body parser, que todavía no lo tenemos instalado. Entonces vamos a decir body-parser, así es el nombre del paquete. Ok, entonces vamos a hacer la instalación de body parser. Entonces venimos acá en la terminal y escribimos install, npm install body parser, de esta manera, body-parser, y damos un enter. Esperamos a que se haga la instalación de body parser. Muy bien, una vez hecha la instalación de body parser, lo tenemos por acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que tenemos aquí la constante app. Entonces abajo vamos a decir app y después de esto vamos a decir .use. Vamos a mandarle un argumento. En este caso va a ser el nombre de la variable que nosotros acabamos de crear. Bueno, en este caso es la constante llamada body parser. Y vamos a decirle que utilice en este caso un método llamado URL encoder, de esta manera. Después de esto, esto recibe un argumento. En este caso, el argumento que le vamos a mandar es un objeto en realidad. Este objeto tiene una propiedad llamada extended y la vamos a poner en true, de esta manera. Okay, aquí con punto y coma y damos control S. Entonces, bien, ahora sí ya nosotros podemos comenzar a mandar datos desde esta parte de ya sea desde, bueno, for data lo vamos a hacer más enseguida, pero podríamos hacerlo desde URL encoder. Muy bien, entonces vamos a seleccionar aquí y vamos a comenzar a dar ciertos valores. Entonces vamos a recuerden que en la base de datos tenemos, vamos a abrir la base de datos o MySQL Workbench. Ok, entonces estando aquí lo que haremos será lo siguiente. En torno a la base de datos que tenemos, recuerden que tenemos aquí un campo llamado nombre y un bajo completo. Vamos a comenzar a dar algunos valores a los campos, nombre y un bajo completo. Este sería el nombre de la variable. Esto es indiferente. Lo importante aquí es que asumamos que vamos a crear una variable. De hecho, la vamos a habilitar aquí. Vamos a crear una variable. En este caso se va a llamar nombre completo. Aquí se puede llamar totalmente diferente a como está en el campo, porque esto solo es un nombre de una variable que estoy mandando. Después, del lado del cliente, es importante que nosotros acá, del lado del cliente, comencemos a hacer digamos, el proceso natural que haríamos, en este caso sería obtener la información y después hacer el insert, que ahí sí ya necesitamos que sea exactamente el nombre del campo tal y como está acá. Después de esto viene un correo, después la identidad y después el rol. Entonces bien, si nos vamos aquí a Postman, entonces vendría aquí el correo. Vamos a habilitar esto aquí también porque aquí sería la identidad y después de esto vendría según esto tenemos un rol, entonces vamos a ponerle aquí rol
una L nada más, y vamos a dar un enter aquí en los varios. Entonces lo vamos a poner aquí, por ejemplo, Francisco Morazán. Luego después de esto le vamos a poner el correo fmorazan@tudominio.com. La identidad pues 801 no sé, 1800, no, 1500, pongámosle, 1500, no, perdón, 1600, no sé, 1600 por ejemplo, y después 00123. Ok, y un rol, que en este caso le vamos a poner que es un profesor de igual manera. Entonces bien, cuando nosotros hagamos el envío de esta data, vamos a irnos aquí a Visual Studio Code y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden que tenemos una variable llamada data, vamos a poner aquí data, y vamos a imprimirla por consola. Entonces vamos a console.log y vamos a imprimir la variable data, punto y coma, y vamos a darle control S y voy a dejarlo así de esta manera para que podamos ver lo que estamos haciendo. Entonces quiero que, pero antes de hacer el envío, quitemos los parámetros. Esto ya lo probamos y vimos cómo enviar desde este método params. Entonces vamos a quitar esto y vamos a dejar solamente aquí la parte del body, y estamos, recuerden, enviando desde este método xwwform url encoded. Entonces vamos a darle enviar y si aquí, por ejemplo, perdón, aquí estoy en la, tenemos que ubicarnos acá. Estaba ubicado en la primera, donde hicimos instalación acá. Recuerden que tenemos dos terminales abiertas. De todas maneras, si nosotros venimos aquí al final, vamos a ver, en este caso tengo un error. Vamos a ver, dice que ha sido crashada. Vamos a ver, dice que tengo un error en la línea 3. En la línea 3, ok, const body parser igual a require. Ok, aquí esto está malo, aquí es entre comillas, el nombre del paquete debe ser entre comillas. Entonces doy control S y nuevamente voy a hacer la prueba. Vamos a irnos a Postman y voy a hacer el envío. Entonces ahí queda digamos, haciéndose el envío. En este caso, si ustedes se fijan, queda como en un bucle. Eso es porque, como he dicho antes, no tenemos una respuesta todavía del lado del servidor. Y aquí aparentemente no pasa nada. Eso es porque se quedó como pegado. Entonces vamos a darle Enter, le vamos a dar una ayuda. Y al darle Enter, noten ustedes cómo me aparece la información que mandamos desde Postman. Entonces aquí está el nombre completo. Y el nombre completo, Francisco Morazán, ¿verdad? Y ustedes pueden comprobar. Ok, ¿qué sucede si venimos, le voy a dar cancelar y cambio, por ejemplo, la información? Lo vamos a poner aquí, por ejemplo, José Cecilio del Valle, por ejemplo. Vamos a poner aquí a mayúsculas, Cecilio, para que no se enoje. Y vamos a ponerle jcecilio@tudominio.com y vamos a cambiar aquí, por ejemplo, algunos valores, unos 3, qué sé yo, y después aquí el rol le vamos a poner un rol 12. Bueno, 12 no existe en teoría, vamos a darle 2, vamos a dar enviar y noten ustedes que aquí aquí recibo nuevamente la información. Entonces recuerden que estamos utilizando el parámetro request, que sería básicamente el RIC. Entonces, perdón, el request.body, porque lo que estoy imprimiendo es el cuerpo, y para eso pues recuerden que tuvimos que instalar el paquete body parser. Esta línea la voy a comentar. Abajo de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una constante a la cual le vamos a llamar consulta SQL, y esto va a ser igual a una consulta SQL, así básicamente. Entonces, como es una consulta de un insert, básicamente ya la tenemos por acá. Entonces simplemente la vamos a copiar, porque básicamente esto es lo que necesitamos. Entonces
La vamos a pegar aquí y quiero que noten lo siguiente. Si yo lo dejo de esta manera, obviamente solo tengo la consulta y tengo el valor de la consulta, pero estos parámetros son parámetros estáticos. Entonces, de una u otra manera, yo tengo que extraerlo de aquí, la variable data, y concatenarlos o colocarlos aquí. Ok, vamos a continuar. Después vamos a ver cómo podemos cambiar estos valores para que no sean estáticos. Entonces, si yo aquí vengo y digo, por ejemplo, recuerden que tenemos una variable llamada db. A través de esta variable db es como nosotros vamos a estar haciendo las inserciones o actualizaciones, eliminar, qué sé yo. Entonces, en este caso, escribimos db punto, en este caso vamos a ejecutar una query. Entonces vamos a decir query, vamos a abrir la llave porque este es un método, y básicamente esto recibe digamos que recibe una función y también recibe, bueno, recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nombre en este caso de la consulta, que lo tenemos aquí almacenado. Entonces la tenemos acá, ponemos una coma y después de esto necesitamos, digamos, por si esto nos da un error, poder recuperar ese error o saber dar una respuesta en caso de que la inserción haya sido correcta, y para eso necesitamos una función. En este caso sigue siendo una función anónima y es una función de flecha. Entonces la función de flecha aquí nosotros vamos a tener, como mencionaba, ya sea un error o podemos recuperar un resultado, que en el caso del resultado sería cuando la consulta se ha hecho satisfactoriamente. Ok, entonces en el caso del error vamos a poderlo recuperar, y de igual manera vamos a hacer aquí un if, y lo que estamos aquí haciendo es una validación. Entonces vamos a hacer un throw y a la variable error punto y coma, y si esto digamos que no se cumple, entonces vamos a mostrar aquí ya digamos por fin una respuesta al cliente para que no se quede en ese bucle infinito. Entonces bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden que tenemos acá un result y tenemos un error. Entonces bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, recordemos que también tenemos aquí, estamos dentro de la petición post, y ya vimos cómo es el request, ya más o menos tenemos una idea, pero vamos a poner en funcionamiento esta variable de respuesta. Esto es cuando básicamente queremos mandar una respuesta al servidor, al cliente, perdón. Entonces vamos a res.send en este caso. Entonces vamos a mandar una respuesta, y la respuesta podría ser cualquier cosa, por ejemplo una cadena que diga registro salvado con éxito o algo así, registro salvado exitosamente. Bueno, dejémoslo así, registro guardado exitosamente. Entonces si nosotros le damos control S, entonces si nosotros venimos y mandamos estos datos, no se van a guardar estos datos, porque recuerden que en este momento está la cadena digamos de la consulta, es decir, este insert, este query está de manera estática. Entonces lo que se va a guardar es esto. Ok, pero recuerden que yo en la base de datos ya tengo información. De hecho ya tengo un David Reyes. Entonces le voy a cambiar aquí el nombre a esto, y le vamos a poner, por ejemplo, Carlos, Carlos Padilla, de esta manera. Entonces aquí vamos a hacer Padilla, y básicamente vamos a darle un control S. Ok, vamos a darle send aquí en Postman. Entonces quiero que miremos aquí lo siguiente. Nos tiene que devolver esta respuesta del lado del cliente, es decir, acá el bucle infinito se debe de quitar. Entonces vamos a hacer clic en send, y noten ustedes cómo el bucle infinito desaparece y obtenemos la respuesta que dice registro salvado exitosamente. Si nosotros nos vamos a la base de datos y hacemos un select
a la tabla user, legacy from user, van a ver que ahí tenemos el Carlos Padilla. Entonces significa que esto está guardando de manera más o menos correcta, porque hace falta que estos valores que nosotros le estamos pasando desde Postman los pueda insertar y que no sean de manera estática. Entonces, bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hasta aquí ya básicamente ya hicimos la mayor parte del problema. Ya con esto tenemos casi resuelto todo. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Sabemos que en esta variable data tenemos los valores, porque anteriormente los imprimimos acá. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una concatenación básicamente de los valores. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque como esto está entre comillas, entre apóstrofe, perdón, y las cadenas literales llevan en la consulta, llevan básicamente comillas normales. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, primero, el nombre que tenemos acá, debemos de concatenarlo de la siguiente manera, con doble comilla, es decir, después de la comilla normal viene la comilla simple o apóstrofe, indicando que ahí se cierra. Ok, aquí le vamos a poner un signo más y después le vamos a poner un signo más. Esta es una concatenación. Entonces, esta comilla de acá se cierra con esta y esta con el resto que está, bueno, esta con esa, ¿verdad? Entonces aquí en el signo más le vamos a poner data, que es nuestra variable, punto, nombre, vamos a ver, nombre completo, es el nombre que le estoy mandando. Entonces, nombre completo. Me voy a copiar este valor, ¿sí? Desde la apóstrofe hasta la apóstrofe de concatenación de cierre, y lo voy a reemplazar aquí por el correo. Entonces lo voy a pegar y lo que voy a copiar aquí es el correo. Entonces simplemente lo pego. Ahora voy a hacer lo mismo con el número de identidad, que sería este, y lo voy a cambiar por el parámetro que estamos mandando. Y lo mismo con el rol. Entonces para el rol lo voy a hacer de esta manera y se llama rol. Muy bien, damos control S, y si todo está bien debería de poder guardar el nombre que estamos mandando. Entonces vámonos a la base de datos. Tenemos dos registros, tenemos a David, tenemos a Carlos. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, de hecho aquí ya tenemos a Cecilio, que no lo hemos almacenado. Le vamos a dar send, y si todo está bien, bueno, aquí nos da un error, data too long. Vamos a ver en la columna identidad. Ok, lo que me dice es que es muy larga la cadena en este caso, recuerden que lo dejamos con 15 caracteres. Vamos a ver cómo lo estoy mandando. Ok, sí, hay demasiados ceros acá, solo son 5 básicamente, primeros 4, los segundos 4 y aquí 5. Ok, entonces a esto se debe el error. Nuevamente vamos a comprobar acá en el servidor. Vamos a darle un par de enter, vamos a pausar con control C, vamos a darle S, vamos a volver a levantar el servidor y vamos a volver a hacer el post. Entonces le doy send y ahí está, me dice registro salvado exitosamente. Entonces si yo me voy aquí a MySQL y yo hago un set from user, tendría que aparecer aquí José Cecilio del Valle. En efecto, ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos un post hecho, es decir, ya tenemos aquí una funcionalidad para un insert. Creamos nuestra ruta para añadir usuario. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos obtener esos usuarios? Necesitaríamos entonces una ruta parecida, solo que en este caso con la propiedad o con el método get. Bien, entonces vamos a hacer ahora una petición. En este caso vamos a cambiar para una petición get. Vamos a recuperar esos usuarios que hemos ido insertando. Entonces escribimos app, en este caso cambiamos por get, bueno, pero app.get. De esta manera abrimos y cerramos paréntesis. Recuerden que esto recibe una ruta, entonces le vamos a poner pleca. En este caso le vamos a poner get usr, de esta manera. El nombre es arbitrario, ustedes le pueden poner el que quieran.
Esto recibe una función de flecha como segundo parámetro. Abrimos aquí el cuerpo de la función, cerramos aquí con punto y coma. Y la función anónima en este caso recibe dos parámetros, el request y el response. Entonces vamos a poner un rec y también un res de esta manera. Ok, vamos a crear aquí una constante para la query que vamos a utilizar. Entonces vamos a ponerle aquí, pero bien escrito, eso sí, const. Vamos a decir aquí en este caso le podemos poner igual consulta SQL. Esto es indiferente porque aquí estamos ya dentro de otra función. Entonces consulta SQL, esto es igual, y vamos a traer la consulta de MySQL, que básicamente es un select from user. Entonces lo escribimos select asterisco from user, perdón, es user, USR, perdón. Podríamos poner aquí, por ejemplo, que lo traiga ordenado de manera de manera descendente, de esta manera, y le podríamos poner un límite, pero en este caso pues queremos que los traiga todos. Entonces la consulta sería esta, select asterisco from, aquí me falta un punto y coma, select asterisco from user order by, me faltó aquí, y vamos a decirle nombre completo, porque queremos que lo ordene por nombre completo de manera descendente. Select from USR order by, nombre completo. Entonces vamos a asegurarnos que se llama USR la tabla. Ok, después de esto vamos a poner en funcionamiento la variable db.query, porque vamos a ejecutar una consulta, y en este caso pues recuerden que esto recibe dos parámetros. En primer lugar la consulta de SQL, y en segundo lugar puede recibir un error o puede devolver un error y un resultado, una respuesta. Entonces en este caso llevaría aquí una función de flecha de igual manera, que recibe un error o que nos puede devolver un error o que nos puede devolver un resultado. Entonces en este caso lo hacemos de la siguiente manera. Aquí abrimos digamos el cuerpo de la función, y podríamos capturar el error de igual manera aquí con un if. En este caso, si existe el error, pues que básicamente lo capturamos acá con el throw, y la variable se llama error. En un dado caso que no existe el error, pues simplemente podríamos mandar a imprimir el resultado de la consulta, que sería este REST. Entonces nosotros aquí podríamos hacer un res.status de igual manera. Recuerden que hay varios tipos de status. En este caso, cuando nos devuelve un error, posiblemente sea por ejemplo un 404, como en este caso, o 500 en adelante. Pero si nos devuelve un status 200, significa que es exitosa la conexión. Entonces lo podríamos poner aquí, un res.status 200.send, y le podríamos indicar acá un mensaje, el mensaje que nosotros quisiéramos, o simplemente le podríamos devolver la data que él nos ha enviado. Entonces, por ejemplo, eso se encuentra aquí básicamente en el result. Entonces lo podríamos enviar de igual manera. Ok, entonces esa variable la podríamos devolver acá y podríamos hacer la prueba. Ok, entonces nuestra ruta es de tipo get y se llama get USR. Vamos a probar aquí el Postman, a ver si esto es cierto. Bueno, en este caso lo vamos a dar así. Entonces vamos a cambiar aquí y le vamos a cambiar aquí, en vez de post le vamos a poner get, porque si no, no nos va a funcionar, y vamos a hacer un send. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí me devuelve todos los usuarios que tenemos registrados en la base de datos, que en este caso son 3. Y estamos haciendo aquí ya un select básicamente de la base de datos a través de Node. ¿Qué más podríamos hacer con esto? Bueno, aquí podríamos cambiar, si lo queremos ver en tipo HTML, tipo JSON, que es el más común. Y básicamente aquí tenemos el status 200 en este caso.
Ok, esto ha sido todo por este video. En el siguiente video miraremos ahora cómo hacer un delete a un determinado usuario y cómo hacer una actualización. Saludos.